¿Te tropiezas con los candidatos y los periodistas que siguen a los candidatos por Iowa? Ya sabes, estos actos presidenciales no solo tienen lugar en grandes centros de eventos o lugares así, quiero decir, están teniendo lugar en comedores locales y pizzerías, y así, ya sabes, a veces llevas a tu familia a cenar y te tropiezas con un acto de campaña presidencial, esas cosas pasan. Y tienes esta oleada de reporteros que ya sabes, son enviados a vivir en el estado, que van a cubrir e informar y seguir a su candidato o candidatos por todo el estado. Así que realmente es, ya sabes, especialmente en esas comunidades de pueblos pequeños y dependiendo de, ya sabes, la demografía política general de la parte del estado en la que vives lo dictará. Ya sabes, dónde, qué candidatos ves, cuáles son sus estrategias. Y empiezas a aprender mucho por los lugares a los que van los candidatos y la gente con la que se reúnen. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión Jeff Crank. Hola, gracias por estar con nosotros en otro episodio de American Potential. Gracias por permanecer con nosotros a lo largo de todo el contenido que estamos trayendo. Nos acercamos a los 100 episodios. Parece mentira que casi hayamos hecho 100 episodios de este podcast. Así que gracias por estar con nosotros. Mira, mientras las hojas empiezan a cambiar en algunas partes del país, los estadounidenses están pensando en otro cambio. ¿Quién será el mejor candidato presidencial? Ahora, el primer estado que puede hacer oír su voz sobre quién cree que sería el mejor para el puesto es Iowa. Este estado del Medio Oeste, conocido por sus acogedoras comunidades, se convierte en el epicentro de la actividad política cada 4 años. Y para las personas que trabajan en política, periodismo o políticas públicas, vivir en Iowa durante unas primarias presidenciales o un caucus les ofrece una perspectiva única del proceso político. Es un momento en el que la atención de la nación se centra en Iowa. ¿Cómo es vivir en Iowa durante un caucus presidencial? ¿Se convierte en una distracción o los habitantes de Iowa disfrutan de la fiesta, teniendo la oportunidad de hacer preguntas cara a cara a los candidatos presidenciales y expresar las preocupaciones que tienen? En el programa de hoy tenemos a Drew Klein, que es director del estado de Iowa para Americans for Prosperity, para hablar de cómo es vivir y trabajar en Iowa durante el caucus. Drew, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mike. Gracias, Jeff. Gracias por invitarme. Así que, Drew, en primer lugar, eres el mejor invitado. Creo que has estado en este programa casi más que nadie. Quiero decir, eres un habitual aquí, así que gracias por estar con nosotros de nuevo. Absolutamente, sí, están pasando muchas cosas en Iowa. Es un gran lugar para estar. Sí. Hemos hablado con Greg Moore sobre New Hampshire y las primarias, y le he pedido que nos explique la diferencia entre primarias y caucus, y lo hizo. Pero en aras de la igualdad de tiempo, te dejaré dar la diferencia también. Para las personas que viven en un estado de primarias o no entienden lo que es un caucus, explicar ese proceso y cómo es. Sí, la mayor diferencia es que las primarias dependen del estado. Sigue siendo un proceso electoral. Los caucus, por otro lado, son en realidad un proceso de los propios partidos políticos. Así que el secretario de Estado, el propio Estado, no participa en la tabulación de los votos ni en nada de eso. Es una función de los partidos republicano y demócrata. Los organizan a nivel de distrito electoral y están pensadas para ser una actividad de organización del partido. Así es como se pone a la gente en el comité central local del condado, cómo se escriben las plataformas del partido. Todas esas cosas forman parte de los caucus, y luego cada 4 años o como las presidenciales. En el proceso presidencial también reciben toda esta atención por el papel que desempeñan en la elección del candidato del partido a la presidencia. Pero estos han sido una gran parte del sistema político de Iowa durante literalmente cientos de años. Entonces, ¿cómo Iowa? Yo estaba pensando en esto. ¿Cómo? No sé la respuesta. ¿Cómo se convirtió Iowa en el primer caucus del país y cuánto tiempo lleva haciéndolo? Sí. Así que los caucus se vienen celebrando desde bien entrado el siglo XIX.
Creo que hubo un caso a principios del siglo XX en el que pasamos brevemente a las primarias y luego volvimos a ellas. Y la razón fue que el coste para el Estado y los contribuyentes era mucho mayor con las primarias, que decidimos que no. Dejaremos que los partidos hagan lo suyo. Y volvimos al caucus. Así que eso fue una vez, pero conseguimos nuestra posición como el primer caucus de la nación a finales de los 60, principios de los 70. Así que la Convención Nacional Demócrata a finales de los 60 decidió que querían empezar a programar estos concursos. Y francamente, pusieron Iowa primero porque nuestro sistema era mucho más complicado que pensaron. Hey, vamos a cargar por adelantado Iowa al principio del calendario, y entonces podemos encadenar todas estas primarias después de eso. Así que en 1968 creo que fue el primer caucus para una contienda presidencial de los demócratas. Y 4 años después, en 1972, los republicanos también se unieron a ellos. Tan interesante, y ahora lo guardas celosamente, ¿verdad? Quiero decir, siempre está esta batalla entre New Hampshire, que es el primer estado de primarias, y Iowa, que es el primer estado y el primer estado de caucus. Pero creo que los votantes de Iowa son muy celosos en la protección de que como su derecho a permanecer en primer lugar. Sí, desde luego no hay un consenso absoluto, pero los partidos, y creo que muchos de nuestros votantes aprecian mucho el estatus que se nos otorga como primeros de la nación. Francamente, es solo la voz que nos da en el proceso general de selección. Así que hay una gran diferencia. Gran parte de ello es el peso político que viene de los caucus de Iowa, y luego, por supuesto, la gente que, ya sabes, que recaudan ingresos de ella, la ciudad de Des Moines, o en términos generales también medimos el impacto económico. Vendemos mucha comida a través de nuestros restaurantes y reservamos muchas habitaciones de hotel porque la gente tiene que venir a pasar el rato a Iowa durante, ya sabes, parece un año y medio antes de los caucus de Iowa. Bien. Es casi como tener una Super Bowl cada 4 años en la ciudad y su impacto económico, ¿verdad? Sí, absolutamente, absolutamente. Nuestros restauradores lo notan. Los hoteles, a toda esa gente, sino que se extiende a través de la economía de muchas maneras diferentes. Sí, no hay duda. Así que soy de un estado de caucus. Colorado es un estado de caucus. Así que he estado en mi caucus muchas veces. Cada 2 años voy a un caucus. Sé que Iowa es un poco diferente, un poco más complicado, pero para aquellos de nuestros oyentes que no viven en un estado caucus, explicar lo que es. Literalmente, tienes que hacer mucho más para participar en un caucus. Así que es mucho más activista porque literalmente tienes que presentarte en el caucus, ¿verdad? Pero explica a la gente cómo es eso. Si vas a un caucus, ¿cómo lo haces? Sí, bueno, de entrada, quizá una de las diferencias más sustanciales es que en una asamblea electoral no se puede participar por correo. Tienes que estar presente en el momento exacto en que se celebra el caucus. El caucus no tiene lugar en el transcurso de una semana o 2, tiene lugar en un momento dado. Normalmente son las 7 de la tarde de un lunes por la noche. Podría ser, ya sabes, el momento exacto varía, pero ya sabes, el próximo caucus será a las 7 de la tarde. Lunes 15 de enero por la noche, y si usted no está allí en ese momento, entonces no participa en las asambleas electorales. Aparte de eso, también hay algunas diferencias sutiles, incluso entre la forma en que los republicanos y los demócratas se han reunido. Los republicanos todavía tienen un proceso de votación secreta en lo que respecta a la contienda presidencial, pero también nos encargamos de todos los demás asuntos del partido. Así que eliges delegados para la convención del condado, eliges y nombras representantes de distrito para que te representen en el comité central del condado. Usted está hablando de estos tablones de la plataforma y varias ideas allí. En el lado demócrata se encargan de todos los asuntos del partido, pero también hay una interesante lucha por los delegados, también a través del proceso electoral. Así que los demócratas añaden una complejidad adicional a sus asambleas al establecer este umbral mínimo viable. Y así los candidatos que tienen, a los que están por debajo de ese umbral se les dice esencialmente que tienen que hacer esto. Elijan su segunda opción. Y entonces se produce esta ronda de cabildeo y las otras campañas compiten por el apoyo de tus delegados. Ya sabes, es un buen momento para echar un vistazo a los brownies de tus vecinos y a cualquier otro producto horneado con el que hayan venido a seducirte.
Pero sí, es un poco complicado y también es interesante porque dependiendo de dónde estés, ya sabes, si estás en una de las áreas más metropolitanas, los suburbios, probablemente, en el gimnasio de la escuela local o en la cafetería, pero en las zonas rurales del estado, esto podría ser en el sótano de la iglesia o francamente podría ser en la sala de estar de su vecino. De acuerdo. Sí, sí, sí. Es una cosa muy popular que creo que mucha gente que nunca ha estado en un caucus no entiende lo popular que es y depende de la participación. Sí, claro. Así que, sí. Ya sabes, un candidato espera que todos sus partidarios se presenten en el caucus y 2 o 3 o 4 de ellos deciden, he tenido un día muy duro en el trabajo o, ya sabes, mi reunión se alargó o lo que sea, simplemente no voy a ir al caucus. Sí, claro. Quiero decir que literalmente puede cambiar el resultado del caucus o incluso el caucus presidencial si eso ocurre a gran escala. ¿Correct? Es una gran prueba para la fuerza organizativa de una campaña, para su capacidad de hacer que su gente se presente. No es solo, ¿ha tenido un día duro en el trabajo? No se reprograman por el tiempo. En Iowa los inviernos son muy fríos y el viento aúlla. Y en Iowa no se reprograman por las ventiscas, así que sí, el juego de la participación se convierte en enorme, pero también es una gran medida no solo de la amplitud de ese apoyo, pero también la profundidad, porque cuando tienes todas esas excusas para no presentarte a las asambleas, son las personas que se preocupan más profundamente o que tienen las convicciones más fuertes sobre su candidato, las que realmente siguen adelante y se presentan la noche de las asambleas. Creo que otra cosa importante es que la gente que no esté en un caucus entienda que estos son sus vecinos. No es una asamblea municipal, ¿verdad? O un grupo gigantesco. Es decir, conoces a mucha de la gente de la sala. Es un barrio o un distrito electoral, ¿correcto? Exactamente. Así que tenemos cientos de distritos electorales. El estado está dividido en cientos de distritos electorales, pero ya sabes cómo estás registrando a la gente y he presidido mi caucus como estás registrando a la gente. Estas son literalmente las personas que viven justo al final de la calle de usted. Podría ser su vecino de al lado, como mi vecino es por lo general en mi caucus. Es gente de la zona y usted tiene un pequeño mapa de su vecindario y usted es una especie de comprobación de modo que usted sabe, asegúrese de que, ya sabes, la gente de se ha encontrado el distrito correcto, el lugar correcto, todas esas cosas. Es absolutamente su vecindario el que se presenta para reunirse. Así que esto, o en el caso de Iowa, tendrá lugar a las 7 de la noche. ¿Cuánto puede durar un caucus? Sí, normalmente en el lado republicano son bastante rápidos, aunque ya sabes, algo de esto depende de la participación, así que en 2016, 186,000 personas se presentaron en todo el estado para participar en ese caucus. Bueno, a nivel de distrito, solo en mi distrito en West Des Moines, Iowa, que eran un par de cientos de personas que tenían que registrarse y firmar y sentarse en el gimnasio de una escuela. Eso hizo que las cosas se alargaran un poco más. Así que en ese caso, creo que nuestro caucus de 2016 duró unas 2 horas. Pero de nuevo, hacemos esto cada 2 años, así que incluso solo un par de años más tarde, en 2018, 2020, esos caucus duran 30 minutos o tal vez solo 1 hora cuando no hay grandes contiendas presidenciales que sortear también. Pero puede ser un asunto largo, es decir, te tomas tu tiempo e intentas volver a casa deprisa para poder acostar a los niños y prepararlos para ir al colegio al día siguiente. Y es un proceso. Es un proceso. Si recuerdas cuál fue tu primer caucus, ¿recuerdas esa experiencia? Sí, de hecho me presenté por primera vez como delegado junior cuando estaba en el instituto antes de cumplir los 18, así que también formamos a nuestros jóvenes. Dejamos que se presenten y tenemos una especie de caucus separado. Enviamos a los menores de 18 años para que formen su propia plataforma y hablen de sus propias ideas. También les ofrecemos la experiencia de las encuestas. Y siempre es divertido escuchar lo que se les ocurre a los jóvenes y las ideas de las cosas que les preocupan y son prioritarias e incluso quién les gusta desde la perspectiva de un candidato presidencial. Todo eso ocurre a una edad muy temprana. Y otra cosa que también es única es que siempre que un votante tenga 18 años el día de las elecciones de 24, se le permite participar como delegado de pleno derecho en nuestro proceso electoral. Así que creo que participé por primera vez en 2004 cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Creo que es mi caucus más antiguo, pero se convierte en una experiencia para toda la vida. ¿Solo querías hacer eso o tus padres se reunieron? Es decir,
¿La política viene de familia o no? No, en absoluto, en realidad. Me he dejado embaucar. De hecho, esto es muy cierto para los caucus. Fui absorbido a través de mi iglesia. Mi iglesia era bastante activa políticamente. Mis padres no eran políticamente activos. Pero eso también forma parte del caucus. Te reúnes como una comunidad, no solo como un barrio. Quizás sea como grupo cívico o como iglesia o algún otro tipo de comunidad social, que se convierte en una parte importante de lo que parece la participación en los caucus y lo que impulsa la participación en los caucus. Sí. Bueno, ya sabes, para la gente que no vive en New Hampshire, o Iowa, o Carolina del Sur, pero vivir en Wyoming, o Montana, o incluso Texas. Es decir, esto es algo extraño para ellos. Así que me encantaría que me dieras tu opinión, particularmente tan popular como es un caucus en Iowa. Debe ser una experiencia increíble en esta época del año, cada 4 años, cuando tienes a todos estos candidatos llegando a Iowa. Supongo que a veces te cruzas con ellos en el desayuno o sales a cenar y te los encuentras o tienen un acto en algún sitio. Quiero decir, ¿te tropiezas con los candidatos y los periodistas que siguen a los candidatos por Iowa? Sí, ciertamente es fácil tropezar con esa gente, y estos eventos presidenciales no solo tienen lugar en grandes centros de eventos o lugares así. Quiero decir, tienen lugar en restaurantes y pizzerías locales. Así que a veces sales a cenar con tu familia y te tropiezas con un acto de campaña presidencial. Esas cosas ocurren. Y lo mismo, ves periodistas por todas partes, en todas las cafeterías. Está plagado de esta prensa nacional que sigue estas campañas. Y tienes esta oleada de reporteros en la cama que, ya sabes, son enviados a vivir en el estado, que van a cubrir e informar y seguir a su candidato o candidatos por todo el estado. Así que realmente es, ya sabes, especialmente en esas comunidades de pueblos pequeños y dependiendo de, ya sabes, la demografía política general de la parte del estado en la que vives, lo dictará. Ya sabes, algo así como qué candidatos, ves cuáles son sus estrategias y empiezas a aprender mucho simplemente por dónde van los candidatos y la gente con la que se relacionan. Sí. Hablemos de la Feria Estatal de Iowa. Quiero decir, eso es como si estuvieras planeando ganar en Iowa. Probablemente tienes que tener una presencia en la Feria Estatal de Iowa allí. De hecho, cuando Nikki Haley estuvo en este programa, le pregunté cuál era su comida favorita allí. Creo que me dijo que era una especie de pollo con gofres, con pollo y gofres. Pero todo el mundo tiene su comida favorita de la feria estatal. Me encantaría saber cuál es la tuya, sino también, quiero decir, ¿es una especie de experiencia surrealista, me imagino? Sí, y creo que en realidad funciona en ambos sentidos. Creo que la Feria Estatal de Iowa es increíble porque reúne durante 11 días a ciudadanos de todos los rincones del estado. Así que si eres un candidato que todavía está tratando de conocer a Iowa y a su gente, la Feria Estatal de Iowa crea una oportunidad increíble para ello. La Feria Estatal de Iowa en sí puede no ser lo más representativo de lo que va a ser la participación en el caucus en sí, pero tienes esa increíble oportunidad y los residentes de Iowa, vayan o no a la asamblea electoral, siguen participando en esta conversación general que tenemos como Estado, que en última instancia impulsa los resultados de esas asambleas electorales. Eso es muy, muy importante. Pero creo que la pregunta más importante que hicisteis fue, ¿cuál es la mejor comida de la Feria Estatal de Iowa? Y sin duda, que es una chuleta de cerdo a la parrilla en un palo de la carpa de los productores de cerdo de Iowa. Vaya, puede que tenga que ir y hacerlo solo por la comida. Eso suena bastante increíble. Es un verdadero viaje. Así que vas a querer ayunar durante una semana antes de la feria estatal y durante una semana después. Y luego creo que se resuelve solo. Pero es un tour culinario increíble. ¿Cuál es la comida más rara que has visto? Hay comida rara en la feria estatal. Sí, quiero decir, es difícil decir raro porque, ya sabes, diferentes personas aparecen con sus diferentes preferencias. Uno de los más extravagantes es un brownie de bacon y arce en un palito. Esto fue tal vez hace un par de años. Creo que todavía están allí. Sin embargo, y así coges un brownie, envolverlo en tocino y luego sumergirlo en una masa parecida a la de las tortitas, freírlo y rociarlo con sirope de arce y chocolate. Es decir, tal vez el más exagerado en cuanto a, ya sabes, el excepcionalismo americano y la prosperidad. Pero en la feria estatal se puede freír casi cualquier cosa.
Así que tienes una oportunidad increíble. Sabes, algunas personas no son grandes fans de los perritos de maíz y así vamos a escabechar perros. Es un viaje increíble y hay para todos los gustos. No estoy diciendo que no probaría ese brownie con bacon. Quiero decir, eso es... Oh. Vas a querer compartirlo, es enorme. De acuerdo. Bien, está bien, suena bien, de acuerdo. Así que si usted fuera, no que se va a mover de Iowa, pero digamos, hipotéticamente sé que no lo harás, pero si te mudaras a otro estado, incluso a uno de los que celebran el Supermartes, ¿crees que te perderías el ambiente de las elecciones presidenciales? Sí, y lo entendemos. Jeff, incluso cuando hablo con mis colegas de Americans for Prosperity, de que el estado de la carrera se siente muy diferente en Iowa que incluso en cierta medida lo que se ve en la cobertura nacional y ciertamente lo que mis colegas están sintiendo en otros estados. Solo porque todo el mundo está acampado e incluso a estas alturas aún estamos a más de 100 días de los caucus de Iowa, pero así es. Es parte de cada conversación, ya sabes, con cualquiera que sea un poco semipolítico, oyes todo esto y empiezas a pensar en todo, ya sabes, en parte a través de la lente de este caucus de Iowa, cuál es el impacto en todas las otras carreras que están teniendo lugar y, ya sabes, todas las carreras legislativas estatales normales y las primarias y los candidatos levantando la mano. Parece que todo eso da un paso atrás en cuanto al nivel de importancia, pero empiezas a pensar en lo que está pasando en el estado de Iowa. ¿Cuál es el impacto en nuestras elecciones al Congreso y al Senado? Y que no tenemos en 2024, afortunadamente, pero todo se tiñe a través de la lente de los caucus de Iowa. Y como ese es el tipo de acontecimiento más ruidoso, la corriente política más ruidosa, entonces da forma a la conversación en torno a los temas y las políticas. E incluso como la capacidad de colorear la opinión de la gente sobre los grandes acontecimientos justos, ya sean tal vez noticias locales o mundiales y ese tipo de acontecimientos. Todo queda matizado porque hay un candidato presidencial inmediatamente presente para ofrecer su perspectiva y su opinión sobre esas cosas. Sí. ¿Qué es lo que más preocupa a la gente en Iowa? Sí, quiero decir, la economía es sin duda lo primero en la mente de todos. Ya sabes, a Iowa le ha ido quizá mejor que a muchos otros estados en lo que respecta a nuestra economía en general, pero la realidad es que la inflación es la inflación. Y en la tienda de comestibles, la bomba de gas, el dólar no llega tan lejos. Y lo oímos cuando hablamos con los votantes en la puerta o incluso en esos actos. Tengo que es una especie de siempre presente. La preocupación está en la mente de todo el mundo, pero quizás sea más reciente en este ciclo que en el pasado la importancia que los votantes de Iowa dan a la seguridad fronteriza y a la cuestión de la inmigración, que ya sabes, otra vez, hablamos mucho, ya sabes, hace 10 años. Tal vez no pusimos la inmigración es alta en el radar, pero usted sabe, cuando usted ve los problemas asociados con nuestra frontera abierta y la crisis fronteriza en este momento, esos problemas están apareciendo en Iowa mucho más fácil y rápidamente que hace 10 años. Y eso se convierte en un gran problema, ya sabes, y luego fuera del mundo de la política. Estamos teniendo una conversación muy fuerte sobre cómo los votantes de Iowa dan forma a esta carrera y nos ponemos en la mejor posición para pasar a las elecciones generales. Esa es una de nuestras principales preocupaciones. Los participantes en el caucus, así que se está manteniendo una conversación muy intensa sobre las cuestiones de elegibilidad. Sí, y quiero llegar a eso en un segundo. La gente de Iowa, supongo que sienten presión, una especie de sentido de la responsabilidad, porque son el primer estado que expresa quién cree que sería el mejor candidato. ¿Es esa la sensación que tienen los ciudadanos de Iowa? Sí, eso creo. Ya sabes, lo reconocemos, ya sabes. Iowa no elige necesariamente al candidato final en todas las situaciones, pero a menudo reducimos el campo sustancialmente. Y por lo que sabemos que por el momento, ciertamente, para cuando lleguemos al Supermartes, habrá un campo más pequeño de candidatos compitiendo por el apoyo de la gente y en gran parte, basado en los resultados de Iowa y algunos de los primeros, ya sabes, esos otros concursos estatales tempranos. Así que creo que hay una cantidad increíble de orgullo y responsabilidad entre los votantes de Iowa, como jugando ese papel y jugando y preparando el resto de este concurso para, ya sabes, conseguir los votos, avanzar en la dirección hacia la que queremos ir, tanto desde el punto de vista de los valores como a veces desde el punto de vista práctico, frente más pragmático. Sí.
Como ves eso, quiero decir, claramente eso tendrá que pasar, ¿verdad? En el campo republicano veremos amigos, veremos a los candidatos reducirse a un número menor de candidatos. Creo que ya se está hablando de los que no han participado en los dos últimos debates, en caso de que continúen. Inevitablemente va a haber presión para que salgan. Pero creo que a medida que pasas por Iowa, y ciertamente incluso en New Hampshire, que va a haber una presión creciente si la gente no lo hace bien en Iowa, en particular para salir y reducir un poco el campo. ¿Qué ves? Como candidatos que realmente están poniendo mucho esfuerzo en ganar a Iowa, ¿qué candidatos presidenciales cree que están haciendo un esfuerzo increíble para hacerlo bien en Iowa? Sí, todavía hay muchos. De hecho, incluso en lo más alto de la candidatura, Trump lidera claramente las encuestas en estos momentos. En las 2 últimas semanas, hemos visto que su campaña ha redoblado su presencia en Iowa y ha vuelto a organizar más actos. Daba la sensación de que estaban dejando de lado Iowa y se estaban acercando más a las elecciones nacionales. Empezaron a volver y a hacer algunos eventos más. Pero también hay gente que ha estado acampada en Iowa durante mucho tiempo. Yo creo que eso es importante, creo que es algo importante. Tú sabes, Mike Pence no está obteniendo buenos resultados en las encuestas nacionales, pero muchos residentes de Iowa han tenido la oportunidad de conocerle en persona, estrecharle la mano, hacerle preguntas e interactuar con él. Ya sabes, el gobernador DeSantis de Florida ha estado en todas partes y es muy claro que está en camino de completar una gira de 99 condados de Iowa y estar en todas partes. Pero también ves, ya sabes, ex embajador y el gobernador Haley ha estado aquí. Senador Scott, Tim Scott ha estado aquí. El gobernador Burgum ha hecho varios eventos. Todavía hay un gran campo, Vivek, que está por todas partes. De hecho, en mi pequeña comunidad, a solo 1 milla por la carretera, está haciendo un evento a finales de esta semana que están llamando Vectoberfest o Vectoberfest. Así que hay que ser muy creativo con los tipos de eventos que se organizan. Pero están cruzando el estado, están por todas partes. Realmente no hay... Obviamente las encuestas hablan de los 2 o 3 primeros, 4 candidatos. Seguimos viendo 6, 7, 8 candidatos por todas partes en Iowa. Y así seguirá sucediendo. Una de las cosas que es interesante este año, tal vez diferente de otros ciclos, es la forma en que esos super PACs han llegado y realmente han amplificado la presencia de los candidatos en muchos lugares también. Así que varios de esos candidatos no son solo los propios candidatos que están haciendo los eventos, pero también es el papel que esos super PACs están jugando en ayudar a construir esos eventos o incluso manejar algunos de los sondeos y el trabajo telefónico y todos esos otros elementos esenciales que siempre han sido parte de los caucus de Iowa. Ahora vemos que a veces también se encargan de ello algunos de estos grupos externos. Y los sustitutos, creo, en un estado como Iowa son muy importantes. Y particularmente en Iowa hay muchos sustitutos que eligen a su candidato o eligen a su candidato y eso juega. Explica eso un poco. Sí, algunas cosas son muy básicas. Quiero decir de nuevo, porque estas son funciones del partido y muy de base en la naturaleza. Muchas veces algunas de las mayores influencias en realidad del ejercicio o tipo de, ya sabes. Esa influencia es ejercida por los activistas del partido de toda la vida, la gente que tiene, ya sabes, acaba de ser un elemento básico en el Partido Republicano o el Partido del Condado. En algunos casos, ni siquiera a escala estatal, solo local. Estos se convierten en algunos de los avales más codiciados, pero también se ve a legisladores que intervienen. Los legisladores estatales eligen a los candidatos y opinan, y se convierten en fuentes de confianza en su comunidad local. A menudo, cuanto más alto es el perfil, mayores son los cargos electos a nivel estatal, e incluso la mayoría de las veces los propios miembros del Congreso no se pronuncian, y eso se remonta a la protección de ese estatus de primero en la nación, así que hay que tener cuidado con eso. No quieren pisar en falso. Si hacen la apuesta equivocada, no querrán que el candidato final tire a Iowa debajo del autobús más tarde. Así que a menudo mantienen un perfil un poco más bajo y trabajan como sherpas de todo el estado. Y los verás en muchos eventos con muchos candidatos diferentes y realmente están tratando de dar la bienvenida a la gente. Pero también tienes, ya sabes, personalidades de los medios conservadores que ayudan a dar forma a la carrera y, ya sabes, jugar ese papel de sustitutos. Se convierte en algo importante y los ciudadanos de Iowa no dependen necesariamente del apoyo de otra persona.
En realidad no se trata de eso, sino de empezar a ver este tipo de consolidación o esta tendencia, este impulso que aumentará a medida que nos acerquemos a enero. Y esos sustitutos y esos apoyos ciertamente juegan un papel en ello. Sí, y su gobernador en realidad, creo que no fue anfitriona de algunos eventos en la feria estatal. ¿Para que la gente lo entienda? Sí, fue anfitriona de una serie este año. Siempre ha habido una especie de evento Des Moines Register Soapbox, que también tuvo lugar este año. Pero este ha sido el primer año en que la propia gobernadora ha presentado una serie completa de debates. Ya sabes, como una obra de teatro en charlas junto al fuego, ella los llamó charlas lado justo, pero realmente para que entren todos los candidatos, o al menos el mayor número, diría que sí, para venir a sentarse y hablar de los temas que ella oye de Iowans acerca de todos los días y las cosas que, ya sabes, de nuevo, seguirá desempeñando un papel importante en la determinación de quién lo hará bien en los caucus de Iowa. Sí, así que, ya sabes, estoy seguro de que has hecho esto durante muchos ciclos ahora, y probablemente tienes algunos grandes experiencias. ¿Cuál es la experiencia más única que se te ocurre que has tenido, ya sabes? ¿En torno al caucus de Iowa o en torno a la elección de un candidato presidencial? Sí, bueno, te lo diré. No, man, cuando estaba en la universidad y no pensaba trabajar en este sector, participé en política, pero en una carrera muy distinta. Me metí de lleno en el ciclo de los caucus de 2008 porque tenía un amigo de mi ciudad que trabajaba en una campaña y llamó para involucrarme como voluntario. Y solo un par de meses después, llevaba a un senador y candidato presidencial por el estado de Iowa. Ya sabes, solo porque eso es lo que están buscando. Solo buscan voluntarios que los lleven del punto A al punto B. Y así a los 18 años, como un Iowan que... Ya sabes, de nuevo, este no era como mi campo de carrera elegido para tener ese tipo de acceso a un candidato simplemente porque me presenté y fui voluntario en algunos bancos de teléfono. Ya sabes, un par de meses antes. Fue una experiencia genial. Y sinceramente, eso fue probablemente lo que cambió la trayectoria de mi carrera y lo que me hizo interesarme más por ese trabajo. Ya sabes, incluso el trabajo que hago ahora. Sí, y ahora sales y tratas de defender la libertad. Defender la libertad. A veces se oponen a los excesos del gobierno. Y has hecho un gran trabajo. Estábamos hablando de cuántas veces has estado en este programa, pero Iowa ha sido destacada en este programa muchas veces por el gran trabajo que haces. Sí, creo que esos otros invitados son mucho mejores. Cuentan una historia muy convincente acerca de lo que significa no solo para iniciar su propio negocio, sino batallar y luchar para realizar tu sueño americano en muchos casos. Así que sí, esas historias sobre William Burt o, ya sabes, lo que parece tratar de hacer crecer una franquicia de grandes clips. Y ya sabes, simplemente proporcionar a la gente un corte de pelo asequible, o pienso en algunos de los pequeños ganaderos que solo querían poder satisfacer la demanda del mercado y vender leche cruda. ¿Quién iba a decir que eso iba a ser tan importante en Iowa? Pero sí, eso es solo una pequeña muestra de las cosas que veo regularmente sobre el terreno en Iowa. Creo que la primera vez que estuve en el programa, hablé de algunas de las tontas regulaciones. Ya sabes, contó la historia de cómo hay que aislar las tuberías bajo un cuarto de baño y ha alterado por completo la forma en que tus invitados verán los lavabos de los cuartos de baño el resto de sus vidas. Tanner Iska, MPH, jefe de investigación de Planetary Health, CEN. Así es. Bien, Drew, gracias por unirte a nosotros. Realmente aprecio que te tomes tu tiempo. Hola, gracias por recibirme. Jeff, sí, claro. Escucha, el caucus de Iowa, este es un trabajo importante, tan importante. Estamos eligiendo un líder. Y es genial. Gran responsabilidad para el pueblo de Iowa. Y se lo toman muy en serio. Pero también debemos tomárnoslo muy en serio. En algún momento tendrás voz en eso. Y por eso es muy importante que todos nos impliquemos en esto. Y es genial hablar con Drew y que nos dé, ya sabes, algunos de los conocimientos sobre lo que sucede en un estado caucus. Mira, libertad. Es tan fácil darlos por sentados. Lo hacemos todo el tiempo aquí en Estados Unidos. No des por sentadas la libertad. Sal ahí fuera, defiende la libertad. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.